Muy buenos días a todos, compañeros y profesor. Pues primero que nada, una disculpa por no poder estar hoy de forma presencial con ustedes. Sin embargo, mediante pues esta plataforma, este medio, quiero esperar que todo lo que yo les venga a exponer acá, ustedes lo puedan entender de la forma más clara posible. Quiero ser supremamente claro, pues para que ustedes entiendan lo que voy a exponer a continuación. Sin más dilatación, pues quiero comenzar con esta exposición recordando, ¿no? Pues que como mis compañeros habrán mencionado, estamos hablando desde el capítulo 5 llamado Times, y hoy voy a, mediante dos ejemplos, dos experimentos sociolingüísticos liderados por William Labov, pues quiero hacerles entender un poco más acerca de los cambios lingüísticos a lo largo del tiempo, ¿no? Que es lo que primeramente habla del capítulo como tal, es el énfasis del capítulo. Bueno, primero que nada, ¿quién fue William Labov? William Labov es considerado el padre de la sociolingüística moderna. Él fue el primero en demostrar de manera sistemática cómo la lengua cambia mediante diferentes factores como la edad, el género, el paso del tiempo. Y él, pues, respondiendo a sus experimentos, pues cambió de alguna manera la lingüística y la estadística a como se conoce hoy en día. Y mediante los estudios que les mostraré a continuación, pues miraremos cómo estos muestran cómo el tiempo puede servir como herramienta para ver cómo el lenguaje evoluciona, ¿no? A través del tiempo y a través de contextos sociales específicos. El primero de ellos es conocido como estudio de Martha's Vineyard. Martha's Vineyard es una isla en Massachusetts que durante el verano recibe muchos turistas, y esto hace pues que haya como un choque cultural entre los locales y los turistas. William Labov, viendo esta situación, quiso estudiar cómo esta situación específica hacía que el lenguaje de los locales cambiara. Uno de los hallazgos principales de este experimento fue que los locales, al ver tantos turistas, eh, como una manera de protesta o representación de ellos, comenzaron en su habla a cambiar algunas cosas. Entre estas, la más, por decirlo así, significante, fue cambios en sus pronunciaciones de las vocales I y AU. Esto se podía ver como en palabras como time o house. Eh, pues estas variantes para ellos, para los locales, eran más tradicionales y es como el dialecto que se usaba más en la isla, en lo local, para diferenciarse de tantos turistas que había. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de estos experimentos? Pues primero, los locales querían diferenciarse de los turistas, ¿verdad? Entonces, pronunciar de esa manera las palabras de diferente manera a los turistas, pues de alguna forma reforzaba su identidad social y querían hacerlo saber, ¿verdad? Esto demuestra que el cambio lingüístico pues no es aleatorio o natural, pues puede ser una respuesta consciente a dinámicas sociales específicas, como por ejemplo en este caso mantener pues de alguna manera mantener una identidad frente a los tantos turistas que estaban en la isla, pues reforzar su identidad. Otro ejemplo similar de esto podría ser, por ejemplo, que en una zona rural donde lleguen turistas o visitantes de una zona urbana, donde en una dinámica social eh, hablantes de la zona rural utilicen palabras que solo ellos entiendan el significado en frente de las personas que no lo saben. En cambio, bueno, pues esto no solo refuerza su identidad social, sino que también pues como que establecen una barrera, ¿no? Entre los rurales, los locales y los que vienen de afuera. Ahora pasaremos a el otro experimento, el que es conocido pues como el estudio en Nueva York. Este estudio, pues en el contexto de la época, era en los años 60, y Labov analizó las personas que pronunciaban la R en Nueva York. En ese momento, la R, pronunciar esa R, era como considerado un signo de prestigio social. ¿Cuál fue la metodología de Labov utilizada para este experimento? Pues básicamente Labov lo que hizo fue ir a tres diferentes almacenes de cadena bastante grandes en Nueva York: Saks, Macy's
y S-Claim. Cada uno de estos, empezando por Saks, pues representaba como la clase alta, Macy's la clase media y S-Claim representaba más que todo la clase trabajadora. La Bob se fijó en sus empleados y cómo pues utilizaban esta R, este fonema, en los diferentes almacenes. Y pues lo hizo identificando como frases como fourth floor, cuarto piso. Y respecto a eso, pues entonces sacó sus conclusiones. ¿Cuáles fueron pues los hallazgos de la Bob? En este estudio la Bob pudo identificar y descubrir que los empleados de Saks utilizaban bastante esta R, utilizaban bastante este fonema, reflejando pues como más estatus social y su asociación a la clase alta. En cambio en Macy's, donde era más asociado a la clase media, el uso de esta R era intermedio, pero los trabajadores como que hipercorregían este sonido en situaciones como más formales. Entonces si llegaba un cliente que se veía un poquito como más clase alta, como un poquito más formal, ellos mismos conscientemente cambiaban su forma de hablar y usaban más esta R, pues para denotar un poquito más de formalidad, un poquito más de clase alta. Y por el contrario, los trabajadores de S-Claim, de este almacén de cadena, prácticamente el uso de esta R era nulo, pues se asociaba más a la clase trabajadora, ¿no? Entonces se usaba mucho menos y pues eso, como mostrando más una identidad con su clientela, ¿no? De la clase trabajadora. Y bueno, en referencia a estos hallazgos, la Bob sacó pues sus diferentes conclusiones. Pues primero, este estudio mostró cómo las personas ajustan su lengua según su entorno social y pues como sus aspiraciones. En este caso, pronunciar o no pronunciar la R no solo refleja el contexto, sino también como que sus ganas de proyectar una imagen como más de prestigio o más perseverante. Esto nos lleva a pensar que el lenguaje sí cambia dependiendo de cómo nos queremos ver ante la sociedad. Y bien, después de que vimos pues, estos experimentos, ¿qué nos enseñan los resultados que obtuvimos? Pues primero, el cambio lingüístico refleja identidades sociales, sí las refleja. Esto lo vimos en el primer ejemplo, donde nuestra forma de hablar o nuestra forma de decir diferentes sílabas, por ejemplo en las palabras time o house, refleja nuestra identidad, refleja nuestra cultura. Podemos vernos diferentes ante las otras personas y únicos, representando de dónde somos o qué hacemos mediante nuestra forma de hablar. ¿Qué otro resultado nos deja? Pues también nos demuestra cómo el lenguaje puede ser un indicador de estatus o resistencia cultural. De estatus, como lo vimos en el segundo ejemplo, en el de Nueva York, en el sentido de que, por ejemplo, si pronunciamos o no una consonante o un fonema, podemos vernos como de más clase alta o de clase baja, solo por esto. Entonces, nosotros podemos tener una imagen ante el mundo dependiendo de cómo queramos pronunciar nuestras palabras. Y eso va a tener que ver en cómo nos ve el mundo y cómo nosotros queremos representarnos ante él. Y por último, y lo más importante porque es el énfasis de ese capítulo, cómo el tiempo y el contexto social pues moldean la variación lingüística. Porque podemos ver que a medida del tiempo sí cambia la forma en la que nos comunicamos, sí varía el lenguaje. Estos fueron solo algunos de los dos ejemplos para que ustedes pudieran entender mejor cómo el tiempo y diferentes contextos hacen variar el lenguaje y nuestra comunicación.